Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra última clase el día de hoy. Estamos en fecha 15 de diciembre. Recuerden que esta es la última clase del curso de Información y Comunicación Digital. Y en este caso, pues vamos a ver los últimos temas por los cuales pues está organizado este resultado de aprendizaje y las últimas actividades que les tocaría trabajar. Recuerden que les había comentado que la plataforma pues va a estar habilitada hasta el 20 de diciembre para que ustedes puedan ponerse al día con cada una de las actividades que tienen pendientes por entregar. Entonces, tengamos eso en cuenta para poder desarrollar dichas actividades en un tiempo prudencial. Y entonces por acá pues vamos a ver que ya estoy aquí dentro de aulas virtuales y acá pues nos vamos a ir al último apartado del curso, el cual pues nos aparece como resultado 2, semana del 14 al 20 de diciembre. Y acá pues vamos a tener nuestros últimos contenidos, ¿verdad? Sobre el curso de información y comunicación digital. Por ahí, pues, como primer punto, les comparto un video motivacional para que ustedes puedan ver y que de esta forma, pues, puedan interactuar dejando un comentario sobre lo que pudieron ustedes observar dentro de ese video. ¿Sí? Entonces, dice foro comentarios motivacionales sobre lo observado en el video. Y por último, pues, nos tocaría trabajar lo que es Microsoft PowerPoint, que sería en relación a algunas otras opciones que nosotros tenemos para poder desarrollar dentro de una presentación. La semana pasada pues hablábamos de Microsoft PowerPoint, describiendo cuáles eran las características de este programa, para qué se iba a utilizar, cómo nosotros podíamos hacer uso de dicho programa para presentar algún tipo de información. Y especificábamos que PowerPoint pues lo íbamos a utilizar específicamente para crear presentaciones de temas específicos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos dar a conocer nuestro negocio y queremos hacer algún tipo de publicidad con un video, con una presentación, pues en PowerPoint lo podemos hacer. De ahí entonces describíamos cómo estaba compuesta la interfaz de PowerPoint, donde identificábamos las partes del programa, identificábamos cada una de las diapositivas y cómo podíamos irlas insertando. Así sucesivamente nosotros podíamos ir observando estas características dentro del programa de Microsoft PowerPoint. Luego de eso, pues entonces para esta semana, para esta clase específicamente, nosotros podemos centrarnos en lo que son las transiciones y animaciones a diapositivas, la parte del ensayo de intervalos y la parte de exportar presentación a otros formatos. Por ahí alguien diría, pero ¿cómo creamos videos desde PowerPoint? Entonces, para crear videos desde PowerPoint, pues simplemente creamos nuestra presentación y esa presentación nosotros ya podemos exportarla a un formato de video. De esta forma, pues yo ya estaría creando un video desde PowerPoint. Y entonces acá nosotros tenemos ya los videos de las explicaciones de cómo realizar cada uno de esos procedimientos, pero de la misma forma, pues los vamos a ver directamente el día de hoy. Entonces para ello, pues vamos a ver acá. Ahorita estamos observando ahí mi pantalla y vamos a ingresar entonces al botón de inicio. Vamos a ingresar específicamente a PowerPoint. Ingresamos a PowerPoint y entonces ya tenemos nuestro programa habilitado. Si recordamos un poquito, dijimos que para poder utilizar PowerPoint, en primer lugar, pues podíamos seleccionar la opción de presentación en blanco. Ya nos daba chance para que nosotros viéramos nuestra presentación. Y desde acá, pues, uno de los primeros pasos será guardar la presentación. Para guardar la presentación, pues vamos a ir al menú de archivo. Vamos a buscar la opción guardar como.
seleccionamos la ubicación específica donde queramos guardarla. Por ejemplo, yo la quiero guardar en el escritorio. Entonces selecciono escritorio y le pongo el nombre de la presentación. Y entonces a nuestra presentación vamos a hacer una presentación sobre un negocio de electricidad, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá electricidad. Así le vamos a poner a nuestra presentación y la vamos a guardar en el escritorio. De esta forma, pues ya tenemos guardada nuestra presentación. En la parte superior podemos ver que ya nos aparece el nombre con el que guardamos nuestra presentación. Y ahora sí, entonces dentro de los primeros pasos, pues nos decía que nosotros tenemos que modificar el diseño. ¿Cómo es que nosotros queremos ver nuestra presentación? Entonces para ello, pues podemos venir a la ficha de diseño, seleccionamos el tema que vamos a utilizar para esta presentación y entonces definiendo nosotros el tema ya podemos empezar a ingresar el contenido a nuestra presentación. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este tema. Aquí tengo algunas variantes. Voy a seleccionar esta variante de acá. Si yo quiero darle algún formato al fondo, por ejemplo, le voy a dar formato y le voy a agregar una imagen. Entonces selecciono la opción que dice relleno con imagen y textura. Voy a seleccionar alguna imagen. Voy a buscar una imagen en línea. Quiere decir que desde internet la voy a jalar. Y vamos a buscar acá electricidad. Que esto fue parte de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo quiero que mi imagen de fondo sea esta de acá, la selecciono, le doy un clic en insertar y vean que automáticamente ahora esa imagen pues ya está en el fondo de la diapositiva. Cuando trabajamos con el fondo en nuestras diapositivas, pues tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo acá la imagen resalta mucho y probablemente el texto ya no se vea bien. Entonces yo puedo venir, tengo dos opciones. Aquí en las variantes cambiar los colores, por ejemplo le vamos a dejar colores de Office o cambiar aquí los colores dependiendo de la forma en la que nosotros queramos verlo. Por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Yo ya le cambié ahí los colores y entonces cambiaron los colores tanto del texto como del formato que tiene. Pero si la imagen aún así resalta mucho, yo puedo venir acá y, por ejemplo, en la transparencia, aumentar la transparencia para que se vaya haciendo un poquito más clara y de esta forma, pues, nosotros la vayamos viendo más transparente y el texto pues se pueda visualizar de una mejor forma. Y entonces vean acá, por ejemplo, yo le voy a poner un porcentaje del 70% de transparencia y ya me quedaría de esta forma. Si yo quiero que este fondo se repita en todas las demás diapositivas, pues voy a venir acá y le voy a dar clic en la opción que dice aplicar a todas y entonces ahorita cada vez que yo ingrese una nueva diapositiva, pues va a ir aplicándole este formato del fondo que yo acabo de configurar. Y de esta forma, entonces nosotros ya podemos ir viendo, ya podemos ir trabajando con estas características de Microsoft PowerPoint. Ahora venimos acá y entonces ya podemos empezar a ingresar el contenido de nuestra presentación. Y entonces, por ejemplo, yo acá voy a agregar electricidad. Este va a ser mi concepto. Vamos a venir acá en el subtítulo, vamos a poner la fecha de hoy, San Marcos, 15 de diciembre del 2020. Muy bien, si yo quisiera ahora agregarle algunos objetos multimedia a esta diapositiva, pues vengo a la ficha de insertar y desde la ficha de insertar yo puedo insertar imágenes, puedo insertar capturas de pantalla, puedo insertar álbumes de fotografías, formas, iconos, modelos 3D, gráficos Smart Art, gráficos normales, todo eso pues yo lo puedo insertar de la forma que yo necesite. Y si no, también yo puedo venir directamente a mi navegador y buscar imágenes o lo que yo desee insertar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar electricidad. Vamos a buscar una imagen de electricidad. Nos vamos a imágenes. Por ejemplo, esta imagen que tenemos por acá, le damos clic derecho, copiar, nos vamos nuevamente a PowerPoint, control V para pegar y automáticamente vean que ya tenemos nuestra imagen por acá. Cuando tenemos insertada nuestra imagen, vean que al final nos aparece una ficha de herramientas de imagen llamada formato.
Cuando yo me posiciono sobre el formato, pues hay algunas opciones o algunas alteraciones que yo puedo realizar sobre esta imagen. Es exactamente igual en Word, en Excel, como en PowerPoint, que nos aparece esta opción para que nosotros podamos modificar la imagen que acabamos de insertar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algunas correcciones de color, cambiar el color de mi imagen, agregarle algún efecto artístico, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, vean ahí cómo va cambiando la imagen a la hora de que yo selecciono un efecto artístico diferente. Entonces, esos efectos artísticos, pues yo los puedo ir colocando. Por ejemplo, este de trazos de pintura es el que le voy a dejar. Y luego, pues también puedo cambiar el tamaño. Aquí me aparece un alto de 15.67. Yo quiero que el alto sea de 9 centímetros, entonces cambio aquí de 15 a 9 y automáticamente se reduce el tamaño de la imagen. Sino también desde estas esquinas o estos puntitos blancos yo puedo ir alterando el tamaño de mi imagen. Por ejemplo, acá yo la quiero de este tamaño y la voy a colocar por acá. Muy bien, si necesito agregarle algo más, por ejemplo, le voy a agregar un logo de Intecap. Vamos a poner acá logo de Intecap. Lo vamos a buscar directamente en Google. Vamos a seleccionar cuál es el logo que queremos colocar. Clic derecho, copiar imagen. Nos vamos a nuestra presentación. Control V para pegar. Y vean que ahí ya tenemos el logo de Intecap. Si quisiéramos, por ejemplo, quitarle esos marcos negros que no nos gustan del logo, podemos venir nuevamente a la ficha formato. Aquí tenemos una opción llamada recortar. Voy a seleccionar esa opción recortar. Vean que se habilitan algunos puntos negros dentro de mi imagen. Yo puedo venir, irlos arrastrando hasta donde yo quiero cortar la imagen. ¿Sí? Vean ahí cómo se va enmarcando solo lo que yo voy a dejar. Lo que está resaltado es lo que va a quedar y lo que aparece en color gris se va a quitar. Entonces le doy clic en recortar y automáticamente ya tengo recortada mi imagen. Esta imagen pues yo la voy a colocar donde yo desee. Entonces, por ejemplo, esta va a estar acá arriba y el logo de Inteca para abajo. Y entonces ahí yo ya tengo mi primera diapositiva. Para insertar más diapositivas, pues me vengo aquí a la ficha de inicio. Me aparece una opción de nueva diapositiva. Vean que ahí ya me aparecen los diferentes tipos de diapositivas. Si se dan cuenta, ahorita ya nos aparece de fondo la imagen que yo establecí, que es ese foquito, ¿verdad? Que yo seleccioné y lo puse como fondo de diapositiva. Y entonces voy a seleccionar una diapositiva de dos objetos. Selecciono una diapositiva de dos objetos y entonces vean que ya me agrega en la parte de abajo una diapositiva de dos objetos. Y entonces en esta diapositiva de dos objetos, por ejemplo, yo voy a colocar acá la definición de qué es electricidad. Si yo no sé qué es electricidad, pues puedo venir nuevamente a mi navegador desde internet y voy a buscar electricidad para que me dé alguna definición. Si se dan cuenta que ya nos aparece una definición, la voy a copiar, selecciono, control C, vengo acá donde la quiero pegar, en este otro de acá, la voy a pegar como texto sin formato y entonces ya nos aparece ahí. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. Y entonces en este otro espacio que tengo habilitado del lado izquierdo, pues yo puedo insertar una imagen. Puedo venir acá y vean que desde este cuadrito, pues ya me aparecen las opciones para insertar una tabla, para insertar un gráfico, para insertar un Smart Art, un modelo en 3D. Puedo insertar imágenes, imágenes en línea. También tengo la opción de videos y también tengo la opción de insertar iconos. Muy bien, entonces si yo quiero una imagen en línea, por ejemplo, voy a seleccionar esta opción que dice imágenes en línea, me va a cargar ahí la opción para insertarlo y voy a buscar de nuevo electricidad.
Muy bien. Y entonces ahora vamos a seleccionar la imagen que deseamos insertar. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar esta que aparece por acá. Le doy clic en insertar y automáticamente nos la va a poner del lado izquierdo. Muy bien, vamos entonces a insertar otra diapositiva más. Para insertar otra diapositiva, pues nos vamos nuevamente a la ficha de inicio. En la opción de nueva diapositiva vamos a seleccionar qué tipo de diapositiva queremos. Por ejemplo, queremos insertar simplemente un título y una imagen, entonces podríamos seleccionar la opción que dice título y objetos. Y entonces aquí ya nos aparece, por ejemplo, dice haga clic para agregar título. Entonces vamos a poner acá, no sé, tal vez componentes de la electricidad. Y vamos a buscar en internet una imagen sobre los componentes de la electricidad, a ver qué me muestra. Vamos a ver en imágenes. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar este circuito. ¿Sí? Electricidad, componentes, circuitos eléctricos y ya me muestra un circuito. Y entonces voy a copiar esta imagen y la voy a pegar directamente acá donde dice agregarte. Y entonces de esta forma, lo importante de una presentación es que nosotros tengamos en cuenta que la presentación lo que menos debe contener es texto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que nuestra presentación tenga contenido que sea fácil de observar, que sea fácil de entender. Y si nosotros ponemos muchísimo texto, pues también para alguien estar leyendo una presentación con mucho texto, pues se le va a hacer un tanto difícil. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestra presentación tenga solo el texto adecuado y la mayor parte pues sea un contenido multimedia o un contenido gráfico. También podemos venir por acá y, por ejemplo, vamos a venir y vamos a insertar otra diapositiva, solo que esta diapositiva no la queríamos de título y objetos, sino que, por ejemplo, pudo haber sido una diapositiva en blanco. Entonces yo puedo venir acá en la ficha de inicio, en la opción de diseño, puedo seleccionar la diapositiva en blanco, ya me aparece una diapositiva en blanco y acá pues yo puedo insertar, por ejemplo, tengo opciones multimedia para insertar un video, para insertar un audio o una grabación de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera insertar un video, lo puedo insertar desde un video que tenga en mi computadora o también lo puedo insertar desde un video en línea. En el caso de insertar un audio, pues puedo hacer un audio directamente de mi computadora o puede ser que yo quiera grabar un audio. Entonces son opciones que yo tengo para poder insertar multimedia. Yo voy a insertar, por ejemplo, un video en línea. Para el video en línea dice que yo tengo que escribir aquí el URL del video. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar acá, vamos a poner nuevamente electricidad y vamos a buscar un video de los que ya nos aparecen acá dentro de la red. Por ejemplo, en YouTube dice un video educativo sobre la electricidad. Y entonces ahí ya nos aparece este video. Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos todo sobre la electricidad. Y entonces yo quiero insertar este video, entonces yo tengo que copiar el URL. ¿Cuál es el URL? El que me aparece acá arriba. Entonces yo vengo acá, lo selecciono dándole un clic, control C para copiar. Vengo acá, dice escriba la dirección URL del video. Aquí le doy control V y luego le doy un clic en insertar. Y entonces empieza a trabajar ahí PowerPoint para, en este caso, pues acoplar el video a nuestra diapositiva. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparece el video. Si estuviera muy pequeño, pues yo puedo ampliar el tamaño. Recuerden siempre seleccionando control y ampliando el tamaño. O también desde la opción alto y ancho.
Y entonces aquí yo puedo probar el video para ver si funciona, dándole un clic sobre esa opción. Vamos a ver si no. Ahí ya nos aparece y empieza a funcionar. Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos todo. Muy bien. Y entonces de esta forma ya insertamos un video a nuestra presentación. Pero enfocándonos específicamente en los temas que tenemos para esta semana, vamos a ver entonces que por ahí tenemos transiciones, animaciones a diapositivas, ensayar intervalos y exportar. Entonces venimos acá y, por ejemplo, yo voy a agregarle qué es una transición, qué es una animación y para qué se utiliza. La transición va a ser la forma en la que va a cambiar una diapositiva a la otra. Por ejemplo, ahorita yo no tengo transiciones. Si yo quiero presentar o hacer la presentación del tema que yo tengo ya dentro de PowerPoint, pues yo voy a venir acá a la pestaña presentación con diapositivas, selecciono presentación con diapositivas, le voy a dar desde el principio y entonces ya empieza a correr mi presentación. Vean, ahí ya me mostró la primera diapositiva, la segunda, la tercera, la cuarta que es el video y entonces ahí empieza a ejecutarse el video. Presiono una vez más, termina la presentación y ya salimos de dicha presentación. Ahora, pero ¿cómo hacemos este cambio de una diapositiva a la otra? A este cambio nosotros le llamamos transición. Para hacer esa transición yo puedo venir aquí y configurar algunos efectos de transición. Ahorita para ir cambiando de una diapositiva a la otra, yo le tenía que ir dando clic o ir presionando una tecla dentro de mi teclado. Yo puedo venir acá y, por ejemplo, configurar una transición. Aquí ahorita por defecto me aparece ninguna. Si yo despliego esta opción me van a aparecer todas las transiciones. Y por ejemplo, la primera transición que yo quiero para mi diapositiva va a ser tender. Y entonces de esta forma me va a aparecer la primera transición. Esta transición yo la puedo configurar en esta parte de intervalos. Dice que dura 2 segundos. Va a pasar a la siguiente al hacer un clic con el mouse. Si yo quiero que sea automática, pues le doy después de y le asigno un tiempo como mínimo 1 segundo. Vamos a ir a la otra diapositiva, le vamos a aplicar otra transición, a esa transición le vamos a poner de cortinas y esto va a ser lo que ahí me está mostrando una vista previa. Y entonces ahí yo puedo ir configurando cada uno de los efectos de forma independiente para cada diapositiva o también puedo venir y seleccionar la opción que dice aplicar a todas, ¿sí? Que es otra de las opciones que yo selecciono un efecto y que se le aplica a todas las demás. Vamos a venir a esta, le vamos a agregar otro efecto. A esta le vamos a poner el efecto del avioncito. Y a la última le vamos a poner el efecto de transición de ondulación. Muy bien. Y entonces ya lo tenemos. Para poder revisar nuestra presentación, vamos nuevamente a la ficha presentación con diapositivas y seleccionamos el botón desde el principio. Y entonces vean, ahorita ya empezó con una transición, la transición de tender. Me apareció ya mi primera diapositiva como tender. Paso a la segunda y tiene la transición de cortinas. Yo recuerden que le dejé que sea con un clic, por lo tanto, pues cada vez que yo quiera cambiar de una diapositiva a la otra, tengo que estarle dando clic. Entonces vengo acá y voy a seleccionar ahora, vean, tengo la definición, le doy un clic y ya pasa a la siguiente transición. Vamos a la siguiente, una ondulación, y ahí pues ya empezaría nuestro video y terminaría nuestra presentación. Entonces de esta forma nosotros entonces ya tenemos configurada nuestras transiciones dentro de nuestra presentación. Pero también nos hablaban de animaciones, que es la siguiente ficha que aparece por acá. Transición es el cambio de una diapositiva a la otra. Ahora las animaciones son los efectos que yo le puedo aplicar a los objetos dentro de mi presentación. ¿Cuáles son los objetos dentro de mi presentación? Por ejemplo, las imágenes, los títulos, el texto, todo el contenido de mi diapositiva van a ser objetos. Y entonces yo puedo aplicarles efectos de animación. Quiere decir que van a estar animados dentro de mi presentación. Por ejemplo, a este de electricidad, hablando de efectos de animaciones, pues tenemos de 3 tipos. Entrada, énfasis y salida, que son nuestros tipos principales. ¿Cuántos efectos podemos aplicarle a nuestros objetos?
los que nosotros queramos. A diferencia de transiciones, que transiciones solo le podemos poner una transición por, por diapositiva. En cambio, a los objetos, pues las transiciones que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, a este de el título, ¿cómo quiero que aparezca? Yo le voy a decir que aparezca como un rebote, ¿sí? Y entonces va a aparecer. Si se dan cuenta que un número es el primer efecto, por eso aparece como número uno. Después del título, ¿qué es lo que yo quiero que entre? Ah, yo quiero que entre la imagen. Entonces selecciono la imagen. ¿Cómo va a aparecer la imagen? Pues vengo yo aquí al efecto de entrada y le digo que aparezca como una forma. Muy bien. Después de esa imagen, ¿qué quiero que aparezca? El subtítulo. Entonces selecciono el subtítulo y ¿cómo quiero que aparezca ese subtítulo? Flotando hacia arriba. Y ya me apareció ahí con el número 3. Entonces ya tenemos uno, 2 y 3. Seleccionamos el logo de Intecap. ¿Cómo quiero que aparezca yo el logo de Intecap? Por ejemplo, como una rótula. Y entonces ya aparecería de esa forma. Entonces ya tenemos efecto 1, efecto 2, efecto 3 y efecto 4. Si por ejemplo en algún momento yo quisiera agregarle un efecto más, por ejemplo a esta imagen le quiero agregar un efecto, ya no lo hago desde este panel de animación, sino que vengo acá, aquí donde dice animación avanzada y le doy agregar animación. Me va a aparecer exactamente lo mismo que aparece en este lado izquierdo, pero me va a aparecer acá como objetos o efectos adicionales a mi imagen. Entonces, por ejemplo, a este le voy a decir que me aparezca como aumentar y girar. Y entonces ese va a ser el efecto. Y vean que allá nos aparece como número 5. Veamos entonces ahora cómo aparecería a la hora de presentar o realizar esta presentación. Démosle desde el principio y lo primero que aparece es nuestra diapositiva. Ahorita los efectos no son automáticos. Entonces, para que cada efecto pueda funcionar, yo tengo que irle dando un clic. Le doy el primer clic y aparece el primer objeto con su primer efecto. Le doy otro clic, segundo efecto. Otro clic, tercer efecto. Otro clic, cuarto efecto. Y el otro clic me muestra el efecto número 5. Muy bien, pero ahorita le tuve que dar yo cada vez clic. ¿Qué pasa si yo quiero que esto pues sea de forma automática? Que yo no tenga que estarle dando clic para que me muestre los efectos, únicamente los efectos. Voy a salir de la presentación. Sin llegar hasta el final para salir de la presentación, puedo presionar dentro de mi teclado la tecla ESC, que me aparece en la esquina superior izquierda. Y entonces ya salí y ahora voy a regresar acá a mi ficha de animaciones y aquí voy a habilitar la opción que dice panel de animación, ¿sí? Está justo arriba de donde dice agregar animación, me aparece panel de animación. Activo yo esta opción y vean que aquí ya me aparecen los 5 efectos. Desde este panel yo puedo cambiar los efectos, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen 2, yo quiero que sea número 3, entonces yo puedo venir aquí a estas flechitas y bajarla de nivel, ¿no? Y entonces vean que ahora el número 2 se le aplicó a el texto de San Marcos. Luego de eso, por ejemplo, ¿cómo yo voy a hacer de que sea de forma automática o sean de forma automática los efectos? Pues yo vengo a cada efecto, despliego las opciones que me aparecen en esta flechita del lado derecho y selecciono dentro de las opciones. Por defecto está al hacer clic. Yo le voy a seleccionar la opción que dice después de anterior. Para todas le voy a poner lo mismo. Después de anterior, después de anterior, después del anterior y después del anterior. Si se dan cuenta, ahorita todos los números cambiaron a cero. O sea, no hay un 1, 2, 3, 4 y 5, sino que todos aparecen en cero. Y de esta forma, pues aquí ya tenemos, vean, todos los efectos, solo que aquí ya tenemos el orden. Este va a ser el orden en el que se van a desencadenar, pero ahorita todos nos aparecen como efectos cero. Entonces, ahora veamos
la presentación. Vamos a la ficha de presentación con diapositivas y le damos desde el principio. Muy bien, entonces como se pudieron dar cuenta, ahí ya nos aparece de forma automática cada uno de los efectos. Nuevamente vamos a salir y lo que yo acabo de hacer, pues lo podemos ir aplicando a cada una de las otras diapositivas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen agregar a lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien. Por ahí Rubén nos hace una pregunta y ahorita se la voy a responder. Muy bien, dice Rubén por ahí, dice, así como yo que no tengo computadora, ¿cómo hacer todo esto? En este caso, para los que no tienen computadora, como ya les había, pues en este caso puedes ver los videos y escribir procedimientos que se están aplicando, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se les agregó una transición, cómo se le agregó una animación, cómo se agregó el texto, cómo se agregó una imagen, todo eso lo tiene que escribir en su resumen, sería Rubén, esa sería la única forma si no se tiene computadora para poderlo practicar. Y entonces vamos a continuar por acá y vean pues, entonces acá nosotros ya tenemos nuestra presentación creada, nosotros ya solo nos faltaría aplicarle algunos efectos de animaciones, por ejemplo a este le vamos a aplicar animaciones, vamos a ponerle cualquier animación, solo para que tengan animaciones los los objetos, ¿verdad? Entonces venimos a esta otra. Y así como se los voy a ir aplicando, así van a ir apareciendo. Ahí ya le pusimos efectos a toda nuestra presentación.
Y entonces ahora, por ejemplo, por ahí nos hablaba también de ensayar intervalos. Cuando estamos aquí en la ficha presentación con diapositivas, nosotros queremos que esta presentación sea automática o la vamos a guardar como un video y por lo tanto entonces necesitamos tiempos específicos. Por ejemplo, en qué momento va a aparecer el primer texto, en qué momento va a aparecer el otro texto, un objeto, y entonces nosotros podemos venir acá e ensayar nuestros intervalos. Esto nos sirve para delimitar el tiempo de nuestra presentación. Y entonces yo le voy a dar clic aquí en donde dice ensayar intervalos, y lo primero que hace pues es que si los efectos están automáticos, los empieza a ejecutar. Ahora, ¿en qué momento va a pasar de una diapositiva a la otra? Hasta que yo se lo indique. Y entonces, si se dan cuenta, en la parte superior nos aparece un cuadrito de grabación donde está grabando el tiempo que yo estoy aplicando. Entonces ahí pasa a la siguiente. Aquí vean, ya nos apareció una imagen. Nosotros le damos aquí a la definición, le damos al que nos aparezca el texto. Ahí nos aparece el texto. ¿Cuánto tiempo va a tardar en esta diapositiva? Pues el que yo estoy definiendo en este momento. Voy a darle a la siguiente. Primer efecto. Segundo efecto, ¿cuánto tiempo va a tardar en esta diapositiva? Pues yo lo voy calculando. Si quieren ustedes que dé tiempo de leer lo que ahí dice, entonces lo ideal es que lo lean, ¿verdad? Componentes de la electricidad, electricidad, componentes, bombilla, interruptor, conductores y generador, circuitos eléctricos. Ahí ya me dio tiempo de leerlo. Entonces puedo pasar a la siguiente. ¿En qué momento va a iniciar el video? Entonces yo puedo venir acá, lo voy a ejecutar y empieza el video. Muy bien, y entonces cuando yo termino la presentación, ahí ya me aparece un mensaje que dice, la duración total de la presentación fue de 0.0135. Quiere decir que tarda 1 minuto con 35 segundos. ¿Desea guardar los intervalos de diapositivas? Y yo le voy a dar que sí. Y entonces ahorita pues ya guardó cuánto tiempo va a tardar cada uno de las diapositivas. Y si yo vengo y ejecuto mi presentación, por ejemplo, desde el principio, entonces empezaría a correr ese tiempo que yo ya le definí. Y lógicamente, al transcurrir ese tiempo, automáticamente tendría que pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a esperar ahí, vamos a ver si ya tiene el tiempo guardado que nosotros definimos. Vean, ahí automáticamente ya pasó a la otra diapositiva. Ahí tiene su tiempo para cada uno de los efectos. Y así va a ir transcurriendo. Muy bien, vean ahí según el tiempo que nosotros le definimos. Y entonces ahí nos sirve a nosotros para que nosotros podamos ir calculando los tiempos de cómo se va a ir ejecutando nuestra presentación. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, en YouTube aparecen videos de karaoke. ¿Cómo es que se hace eso? Lo podemos hacer automáticamente con una. Y termina nuestra presentación, ¿verdad? Entonces les decía, esos videos de karaoke los podemos hacer con una presentación, definiéndole el tiempo a través del ensayo de intervalos, ¿sí? Por último, por ejemplo, aquí vamos a guardar los cambios. Por último, nos aparecía acá en la plataforma de cómo nosotros podemos exportar nuestra presentación a otros formatos. Para exportarla, pues podemos venir aquí al menú de archivo, guardar como, seleccionamos nuevamente escritorio y aquí en la opción de tipo, pues vamos a tener los diferentes tipos de cómo podemos guardarla. La podemos guardar como un PDF. Lo único que en el PDF, pues ya no nos va a aparecer el video, no nos van a aparecer las animaciones y las transiciones, solo nos aparecería directamente las diapositivas. Lo podemos guardar como un video, video MPG 4.
Entonces, si por ejemplo queremos hacer de este contenido un video, pues lo guardamos en este formato. También lo podemos guardar como presentación con diapositivas de PowerPoint. Quiere decir que a la hora de que lo van a ejecutar, ya no van a entrar a PowerPoint, sino que automáticamente va a empezar la presentación a ejecutarse. Y estas serían entonces las opciones que nosotros tenemos para exportar nuestra presentación que acabamos de elaborar. Veamos qué tarea tenemos entonces como tarea final acerca de PowerPoint. Dice acá, tarea HD3, crear una presentación de PowerPoint sobre algún tema de su especialidad. De hecho, yo ya hice una, ¿verdad? Sobre electricidad. Si quieren seguir ustedes con esa presentación, pues ya queda a criterio de ustedes. La presentación debe contener como mínimo 10 diapositivas. ¿Cuántas tenía mi presentación? Únicamente 4, o sea que me faltan 6 diapositivas más, porque son 10. Elementos dentro de la presentación. Tiene que tener animaciones. Yo sí le agregué animaciones. Transiciones. También le agregué transiciones. Imágenes. También tiene imágenes en mi diapositiva. Y texto. Que también en una de todas las diapositivas, pues, tiene texto, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces sí se está cumpliendo con esos requisitos. Y eso es lo que ustedes tienen que elaborar. Guardar la presentación con su nombre y subir el archivo de este espacio. Lo único que yo no les puse acá, por ejemplo, son audio, video, porque entonces hace que la presentación sea muy pesada y ya no se las va a recibir acá la plataforma. Entonces, solo esa sería la condición de que no tenga audio y video y luego pues pueden trabajar la presentación que ustedes prefieran. Por último, pues tenemos una evaluación corta sobre PowerPoint, donde ustedes tienen que contestar a su criterio o según sus conocimientos esta evaluación. Y al final tenemos un foro sobre comentarios finales del curso, donde ahí se ingresa al presente foro y agrega tus comentarios finales del curso. Luego de haber consultado todos los temas y realizado las tareas junto a los cuestionarios, deja tus comentarios sobre los aprendizajes obtenidos y un mensaje final a tus compañeros. Y entonces con esto estaríamos llegando al final de nuestro curso. Recuerden que tienen ahí todavía tiempo suficiente para poder trabajar todas las actividades y que si no tienen computadora para poderlas desarrollar, recuerden que lo pueden hacer también a través de resúmenes describiendo cada uno de los procedimientos que se deben de seguir para poder elaborar esas actividades. Entonces yo les agradezco su participación en la clase de hoy. Más adelante les voy a compartir la grabación. También les agradezco el haber tomado la decisión de continuar con su carrera y en este caso pues continuar con los diferentes módulos y cursos que se les han ido asignando. Cualquier cosa estoy ahí en la disposición de poderlos apoyar. Se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp para poder dejarme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o lo que ustedes quieran agregar a las clases que hemos estado teniendo. Entonces, si ya no hubiera ninguna otra pregunta, si no hubiera nada más que agregar, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy y pues queda ahí la comunicación a través de WhatsApp para que puedan dejarme cualquiera de sus comentarios. Feliz día para todos, jóvenes.